Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempos de Cambio y vamos a hacer la primera parte de estos que les prometimos, estos comentarios sobre ontología neurofocal con la doctora Adriana Rossi Casé, y tenemos dos invitados. ¿Los presentás, Adriana? ¿Cómo no? Están con nosotros Ricardo y Carlos, dos pacientes que, bueno, te encargarás vos por razones obvias de... Bueno, más o menos tengo un poco el tema por el que llegó cada uno, pero justamente los invitamos para que nos pudiesen contar distintos aspectos o cosas que se pueden tratar con la odontología neurofocal. Y a veces lo que uno hace cuando uno tiene un problema. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Acércate un poquito el micrófono. Un poquito más, ¿ahí está bien? Sí. ¿Qué tal? Ricardo, Buen día. Ricardo ocurrió por un problema de aftas. De aftas. Aftas mayores. ¿Qué te provocaba esto? Lo mío es más o menos hará un año y medio. Y primero empezaron aftas normales, a lo mejor por comer, qué sé yo, un papas fritas o algo así raro. Y se fueron haciendo cada vez más. O sea, algo que decir, bueno, es una molestia, ya se me va a pasar, como decimos siempre. Claro, pero he tenido desde chico. Supongo yo que la mayoría de los chicos, en alguna comida, te salen algunas aftas en la boca, se curan, se van. Y así empezaron, hace más o menos un año y medio, por ahí. Sí. Y que llegó un momento que se empezaron a transformar en algo más importante que una simple molestia. Y se fueron cada vez, se iban y venían, digamos, cada vez más frecuentes hasta llegar a tener, pero unas aftas terribles, terrible dolor. Una molestia importante. Sí, pero más que importante diría terrible. Terrible. Me imagino que habrás concurrido a muchos médicos, a muchos lugares. Tengo entendido que fuiste a ambas facultades de odontología, tanto Capital como en La Plata. Sí. Fui a varias. ¿Te dieron algún tipo de resultado todo esto? En realidad, el resultado que obtuve de todo eso era que para esto no había ni remedio, ni cura, ni solución. Qué feo eso cuando te dicen algo así. No, y además nadie decís, sabía... ¿cómo vivo así? Claro, nadie sabía por qué. Digo, bueno, esto es como, qué sé yo, cuando vas y te dicen, tenés una alérgica a la Tierra. Entonces, bueno, me tendré que ir a vivir a otro planeta porque vivo en una Tierra. Doctora Rossi, bueno, eso. Cuando llegó Ricardo, ¿qué pensaste o qué se te ocurrió? Con respecto al cuadro de él, y según lo que me iba comentando, retrovirales, toda la cantidad de cosas que le fueron dando y los distintos... Tengo entendido que también se hizo autodemos completas. Bueno, mayores, son las que te sacan sangre, te ponen ozono. Sí, hizo tratamiento de todo tipo, la técnica cubana, la gran autoemo con ozono, y bueno, la verdad que no ha dado resultado. ¿Cómo era su estado de ánimo? ¿Cómo era tu estado de ánimo? Míreselo a él. Mi estado de ánimo era... mucha preocupación tenía porque en realidad, como no podía comer, entonces por todo lo que comía me hacía mal, frío, caliente, templado. Terrible. Era terrible. Entonces eso me generaba problemas en el trabajo, problemas en la pareja, problemas en hablar, problemas en todo dependía de la boca. Eso decimos cuando a veces decimos que no toda enfermedad tiene que tener un nombre muy ampuloso para ser grave. Una simple aftas en las bocas, que te toca en la garganta, puede cambiarte la vida tal vez, o complicarte más que a lo mejor un tipo de enfermedad más conocida o más complicada. Y sí, bueno, me cambió la vida incluso hasta en el peso de mi cuerpo, porque llegó un momento que había bajado, no sé, 10 kilos, 15 kilos, después volví a subir otra vez, o sea que era terrible, era terrible. Además iba acompañado de un gran cansancio, un gran agotamiento, ¿no? Sí. Y bueno, pues también me imagino que la falta de comida. Y bueno, ¿qué pensaste cuando viste esto? Bueno, lo que echamos es recurso a una técnica para la inmunidad, si bien se había hecho la gran autoemo, lo había hecho con ozono. Entonces, bueno, hice la indicación que en principio le hicieran, el cuerpo médico, le hicieran una autoemo, pero en base con procaína, o sea... Como me hago yo habitualmente en el brazo. Así es. Entonces, bueno, a ver si puede adquirir una autoinmunidad a través de esta combinación de una técnica de autoemo, de reconocimiento de los factores que se encuentran en su sangre, guiado con la procaína en una determinada proporción, para ver si se podía, volver a utilizar esta palabra, resetear y remitir.
Está claro que... Campo interferente. Campo interferente en boca, campo interferente en boca en el sector de la reserva física y psíquica, energética. Entonces, en esta combinación, en esta integración, bueno, ¿ya llevas cuánto, Ricardo? Y ahora un mes más o menos. Un mes que más o llegaste. menos. ¿Y 4 cómo veces. estás de las astas ahora? Y ahora se podría decir que volví a la normalidad porque antes se iban y venían, no sé, cada 15 días. Ahora hace más o menos, sí, casi un mes que no tengo nada. Digamos, se fueron. Recuperaste peso, por lo que veo. Sí, recuperé peso, recuperé energía, ahora ya no me canso como antes. Y bueno, puedo hablar, puedo comunicarme de vuelta con la gente. ¿Sabes una cosa que normal. lo más importante que noto, porque yo, probablemente lo Ricardo lo vi desde el primer día que vino, cómo te cambió? Sonreís, Sí. que es algo importante. Sí, Me imagino sí. que debes Es sonreír verdad. también porque sos hincha de River, con lo cual tenés un montón de motivos para sonreír. No, Pero y además- aparte me imagino, además esa cara de- te vuelve la sonrisa que es cuando uno recupera la esperanza, que dice, bueno, me imagino cómo uno le tira abajo cuando te dicen que no hay nada, y como cuando te das cuenta que realmente sí lo hay, como te vuelve a decir, bueno, se puede hacer algo, puedo tener una vida normal. Sí, sí, además influye muchísimo en mi trabajo porque trabajo con la gente, con el público, porque soy mago, entonces eso tenía mucho que ver y ahora como que me siento... Claro, y tenés que usar la voz, me imagino. Tengo que usar la voz, tengo que usar la imagen. Claro, y eso te complicaba un poco. Me complicaba bastante, sí. Bueno, estábamos, como decíamos antes, viendo distintos aspectos de la ontología neurofocal y todo el conjunto de cosas que se pueden hacer para solucionar distintos temas. Estábamos pasando por el tema de las astas, un tema que es, en realidad, concretamente de la boca, un tema de los odontólogos. Pero en el caso de Carlos, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Carlos, los temas que tenía iban más allá de la boca, por ejemplo, asma, por ejemplo, dolores. Claro. Contanos un poco, doctora Rossi, ¿cómo lo conociste a Carlos? ¿En qué circunstancias tenía él cuando te conoció? Bueno, eso mejor que lo cuente Carlos. Siempre que te pregunto Bueno. algo, no pasa Y porque si los tenemos acá, pero que lo como- cuenten ellos. no, pero en el sentido como profesional. ¿Qué fue el diagnóstico que tuviste? No, Carlos comenzó derivado o en conjunto con gente del equipo que hacía terapia neural para ver si tenía campos interferentes, pero al mismo tiempo tenía problemas puntuales odontológicos, como es caries, dolores. Eso es lo Entonces, odontológico convencional. ahí comenzamos a conocernos con Carlos. Y bueno, ¿Y a qué- través de la terapia neural, él presentaba cuadros de dolores musculares, insomnio, tenía problemas respiratorios, o sea, asma, y algunas otras cositas, ¿no, Carlos? Contanos, Carlos, ¿qué más tenías? Sí, ¿O qué era lo que más te preocupaba de todo eso? ¿O era el conjunto de cosas que te preocupaban? y es el conjunto de cosas porque uno no se va dando cuenta. Por ahí uno nota como lo más puntual, en mi caso era el asma. Y las demás cosas que comentaba la doctora recién también estaban, pero lo que más empujaba o desgastaba era el tema del asma, que además generaba cansancio físico, cansancio intelectual y cerrazón de futuro, porque también viví siempre toda la vida haciendo tratamientos con un aerosol siempre a mano para cuando te viene la falta de aire tenés que usarlo, entonces eso es muy molesto. A través del tratamiento rápidamente pude dejar el aerosol, entonces claro, y recuperando también la calidad de vida, recuperando también el descanso, recuperando la calidad física, emocional, en mi desarrollo de vida. Todo eso nunca pasó antes con todos los tratamientos convencionales que hice en los hospitales. Entonces, no es que sea ni la experiencia de vida, ni que me fui poniendo más grande y aprendí cosas, sino que con el tratamiento de odontología neurofocal y medicina biológica que hice con la doctora Rossi, realmente fui a partir de ahí mejorando en todo sentido mi calidad de vida. Así que eso es lo puntual, que hay un antes y un después. Antes de comenzar estos tratamientos con la doctora Rossi y un después donde la mejoría es notable, para mí es asombrosa al día de hoy. Nunca encontré nada que pudiera modificarme así varias cosas diferentes que tenía, desde el asma,
a los dolores, a las molestias, al cansancio físico, intelectual y esas cosas. Estamos también con Rosa. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Rosa también es otro de los pacientes de la doctora Rossi, pero en el caso de Rosa también la convocamos porque tratamos de buscar ejemplos dentro de los pacientes que concurren a ver a la doctora. Y en el caso de Rosa me llamó la atención porque vos ya habías concurrido a odontólogos neurofocales. Sí, es cierto. Sí, ¿Y qué experiencia tuviste? Sin dar nombres, por favor. ¿Qué experiencia? Feos. Claro, yo cuando te conocí me dijiste realmente, ya me había decepcionado con los odontólogos neurofocales y tuve dudas cuando empecé a escuchar a la doctora Rossi porque pensé que era más de lo mismo. Claro, yo eso pensaba, pero después no, hasta que me decidí. Y cuando la conociste, ¿qué sentiste? ¿Qué sensación tenés de la doctora hoy en día? ¿Por qué concurrió Rosa, Adriana? Bueno, Rosa, en principio concurrió... primero, buenos días, Rosa. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Para ver cómo podía resolver su estado bucal desde el punto de vista odontológico, ella consciente de lo que es un tratamiento neurofocal, cómo podía conservar las piezas que le habían quedado después de que, bueno, le había pasado el caballo de Atilas por la boca, ¿no? Es verdad, es verdad. Me asusté porque me querían sacar todo. Qué locura, ¿no? Sí. Eso es lo que me preocupa. Mucha gente piensa que el odontólogo neurofocal... después descubrí que, bueno, en el caso de el odontóloga que atendió a Rosa, también en combinación trabaja con un implantólogo. Ahora vamos al caso. La doctora Rossi también tiene implantólogos. Esto no implica... ¿Alguna vez te dijo sacate algo que te voy a hacer un implante, Rosa? No, en realidad no. no. O sea, esto no es una justificación, una excusa. Claro. A veces me parece que cuando la gente tiene problemas con ciertas técnicas, a veces uno confunde que una técnica esté empleada con un tema económico, o un tema que a lo mejor es un poco de deslealtad, que es lamentablemente lo que tuvo, me parece, en el caso de Rosa. Me decías que por un problema en la boca, Adriana, ¿alguna otra cosa más? ¿Qué le indicaste? En el caso de Rosa, también a través de las piezas que tenía algunas molestias, molestia en la rodilla, molestias en la cervical, en la cintura, no recuerdo qué más, Rosa. Sí, eso, en la rodilla, en la cintura, cerca de la cervical también. Y en la cervical. ¿Y cómo estás de eso, Rosa? Ahora estoy mejor. La pregunta es, ¿te da muchos medicamentos la doctora Rossi para que tomes? No, ninguno. O sea, nada. Nada, absolutamente nada. ¿A vos, Carlos, la doctora te da muchos medicamentos para que tomes? No, nada. ¿A vos, Ricardo? Sé que te dio algún complejo vitamínico, alguna vitamina A, me parece. Me dio solo vitamina A y o sea que en general la odontología neurofocal no solamente no da medicamentos, sino que el paciente ahorra plata dejando de tomar los medicamentos que tomaba. ¿Es un poco así? Bueno, la medicina biológica apunta a eso. ¿Y qué pensás ahora de la odontología neurofocal? ¿Te cambió la opinión que tenías, Rosa? Sí, bastante, sí. Yo diría a la doctora, se recibió en lo humano y en lo orgánico, más que nada. En lo humano. Humano y orgánico. Rosa, me contó un pajarito que mucha gente te dice algo también, o sea, vos fuiste por un tema de salud, pero también te dicen algo en tu parte estética. Sí, mis hijos no creen que yo voy a una odontóloga. Me dice, no, vos vas a otro lado, me dice. No, digo, yo fui a la doctora que me está haciendo un tratamiento, obviamente en la boca. ¿Y eso? ¿Por qué eso, doctora? ¿Será por los temas sueros, por ejemplo, que le puede traer? Bueno, en el caso de Rosa, que otra cosa que se le hizo es PRP, o sea, plasma rico en plaquetas para la movilidad dentaria, que lo está recuperando muy bien. Hay una pieza que está ahí un poco dudosa, pero confiamos que la vamos a recuperar. Precisamente el PRP que se le colocó siempre se suplementa, el cuerpo médico se lo suplementa con megadosis, que no son tan megadosis porque no se coloca tanta cantidad de vitaminas, sino la suficiente, porque en esto también hay que decir que hay que tener cierto cuidado en la cantidad de vitamina y en el goteo que se da, porque
paciente puede entrar en acidosis metabólica. Hay O varios sea, recaudos. o sea. hay varios recaudos que hay que tomar, no están así, que ponemos cantidad y que lo damos Sí, hay libremente. procaína, hay gente que le pone, no sé, No, 10 gramos de procaína pensando es un que- error, sí, pensando que es inocua y no es tan inocua. Y al igual que la vitamina, es decir, tiene su forma, tiene su indicación y en el O sea, hay que caso- saber hacerlo y hacerlo bien. como todo. ¿Cómo? En el caso de Rosa, sí se le está dando mientras tanto una, no solamente vitamina C, sino oligoelementos, otras cosas que la están ayudando, que obvio, volvemos a lo mismo, como el organismo es uno, no solamente está teniendo cambios en la boca, sino que está teniendo cambios en la piel, está teniendo cambios en su aspecto. Realmente se está volviendo una piba, Rosa. Sí, es Sí, verdad. sí, mucha gente se lo cree. Realmente aparece, en el caso de Rosa es muy notable ese cambio. Muy notable, la En la piel, luminosidad, sobre todo, la luminosidad que ha adquirido en la cara Rosa es terrible, es como si se hubiera hecho un lifting. Realmente me sorprende, creo que es uno de los casos, Sí, lo que me dicen mis hijos. claro, que no crean, ¿no es cierto? ¿Sabes, Dice, bueno, ¿Sabes qué me parece, Adriana? Que también la gente a veces logra lo que se merece. Rosa me parece, cuando la ves te das cuenta que es una mujer buena, y la gente buena merece que le vaya bien. ¿No te sí, parece? sí, es una maravilla de persona, una mujer muy buena, como vos decís. Y bueno, eso yo creo que también la ayuda a que el tratamiento vaya. Obvio. Rosa, te Gracias. agradezco, no te queremos Gracias, quitar gracias. no te queremos quitar mucho tiempo, pero gracias No, está por, bien, no hay problema. por habernos Muchísimas dado gracias. esta variante que era el hecho de que también cuando la gente dice, o mejor fui a un odontólogo neurofocal y dice, y no me sirvió para nada. Hay que recordar que a veces uno tiene mala suerte de toparse con profesionales que no son los idóneos que uno piensa, pero no es estás atacando a la técnica, estás atacando a alguien en particular que es un odontólogo que mejor no cumplió su función de neurofocal como corresponde. Para nada. Te agradezco mucho, Rosa, y que Gracias. tengas un hermoso día. Gracias, suerte. Un cariño, Rosa, gracias. Chao, gracias, doctora. Chao, Gracias. chao. Hoy Rosa valoraba tu parte humana. En ese sentido, ¿qué opinas, Ricardo? Me parece... Habla el micrófono, porque si no, no sé. ¿En qué sentido me decís? Que muchas veces uno se topa. La doctora muchas veces decía una frase que me gustó mucho: si la salud no tiene precio, ¿por qué le ponemos el precio y aparte se lo ponemos caro? Claro. ¿Tuviste alguna vez algún problema económico como para enfrentar un tratamiento caro? ¿Tuviste algún problema con la doctora en este sentido? Mirá, con respecto a lo que parece tan sencillo, una salsa en la boca, para mí siempre fueron sencillos. Siempre fue una cosa muy, muy, muy tonta tener un par de aftas, hasta que sufrí lo que me pasó a mí. Y recordaba recién que vos decías sobre el tema del dinero. Es increíble la cantidad de dinero que gastás cuando vas a un médico tradicional en cualquier hospital, porque a ellos no les cuesta nada, una recetita, firma y tenés que ir a la farmacia y la verdad Y que hoy ya son todos, ya no hay muy- medicamentos baratos, ¿no? Yo No, hace no. mucho que no compro medicamentos, pero a veces cuando escucho a alguien Pero que muy- va a comprar, muy sorprende caro. que todo... No hay nada que cueste menos de 100 pesos. No, hoy no, en muy caro, muy caro. Y además, los tomás, y bueno, como me pasó a mí, en el caso mío, no tenía resultado, sino es tópico de esto, tópico del otro, marcas, y no voy a dar ninguna, pero marcas muy famosas y nada, absolutamente nada. Y cuando empecé con esta doctora, la verdad que económicamente, gastos prácticamente cero. Comparado con los otros, prácticamente cero. Y, Nada de nada. y el trato, ¿cómo se dice? Porque también hay una parte, como decían, por eso me llamó la atención lo que dijo Rosa, en la parte del orgánico y el humano. El humano, ¿cómo Y te tratan? el humano hay algo que también valoro mucho porque siempre trato de compararlo con las otras experiencias que he tenido en los hospitales. Y todo el mundo que puede estar escuchando acá sabe cómo es el tema de los hospitales que te atienden por cantidades. Pase, te dan la recetita y te fuiste. En este caso hubo mucho diálogo. Bueno, a ver, contame qué de tu vida, qué haces, otras enfermedades, otras problemáticas. Digamos, el trato es totalmente diferente, se escucha muchísimo en este caso al paciente, digamos, que sería yo, y siempre están por lo menos ella, siempre está con los oídos dispuestos a escuchar todo lo que a uno le pasa. ¿Es importante esto de escuchar, Adriana? Por supuesto que sí, porque el paciente va relatando cómo involuciona o evoluciona, cómo llegó a la enfermedad actual
y cómo se está produciendo la remisión, porque a veces detalles que parecen tontos o que no tienen importancia, a lo mejor es el punto de inflexión sobre el cual tenemos que modificar el tratamiento para lograr el resultado. Y jamás olvidarnos del estado de ánimo. En el caso de Ricardo, sabemos de que las aftas, entre otras cosas, es una baja en la inmunidad, por lo cual los sentimientos, las emociones, que a veces se reciclan, porque que se sentía mal y no tenía fuerza, se sentía peor y iba en esta espiral descendente. Es muy importante reforzar, suplementar todo esto, no solo desde lo físico, como en el caso de vitamina A tomada en una forma intermitente, sino ir siguiéndolo desde cómo él va recuperando la fuerza, la autoestima, asistiéndolo a nivel local en las reservas energéticas, y bueno, después el organismo es el que por sí solo sana. Lo que hacemos acá es acompañar el proceso de sanación del paciente, sin ser impositivo con el anti. O sea, te duele, tómate un analgésico. No, el que el propio organismo genere las endorfinas, que barra las prostaglandinas, que es lo que provoca dolor e inflamación, acompañarlo y suplementando por ahí con precursores o con estas técnicas combinadas de odontología neurofocal, acupuntura y por supuesto que en algún momento vas a ir a hacer una pasadita por lo del doctor Steiner, a ver qué puede ser en esta diferencia de la reacción alérgica a la enfermedad alérgica. Hablando de eso, tengo una amiga una compañera de mi hija que tiene síndrome de Crohn, me dijo que tiene que ver, porque estoy hablando con Jorge Steiner, en radio a veces miro a alguien y me olvido que la gente está escuchando, no está viendo. Sí, síndrome de Crohn se puede tratar perfectamente con bioresonancia. Se puede tratar, y el nuevo descubrimiento que hay con respecto a esta patología... Perdón, estamos hablando de una enfermedad del tracto digestivo, ¿no? Muy severa, muy difícil de llevar, por eso es curioso y lo que decía recién con respecto a la presencia de aftas, la gente siempre cree que el cáncer es lo peor que hay, ¿no? Y yo quiero señalar que hay un montón de patologías que son tan gravantes de llevar como por ejemplo un cáncer, ¿no? Te quiero ver si tenés aftas, a ver cómo es tu día a día, o si tenés una enfermedad de Crohn, a ver cómo podés llevar eso el día a día, porque aparte esa patología avanza. La enfermedad de Crohn es una enfermedad alergénica que tiene como componente la alergia por un lado, y por el otro lado tiene el otro componente que es un componente infeccioso, virósico por un lado, y además se ha descubierto que ahora tiene un componente bacteriano, ¿sí? El Mycobacterium avium paratuberculoso es el que está produciendo ese problema. Algunos gastroenterólogos utilizan una tríada de antibióticos, al igual como se hace con el pylori, ¿no? Con el Helicobacter que produce la gastritis, o mejor dicho, el que está presente en la gastritis, porque la gastritis también tiene un componente alergénico previo. Y después esta bacteria apatógena se ubica en un lugar que no le corresponde, ¿eh? Y entonces en la gastroenterología se utiliza esta tríada antibiótica. Y acá pasa lo mismo. Recordemos, para Pupe que se enoja, dice que nos damos los lugares donde atienden la gente. Jorge atiende en La Rea, muy cerquita de Pueyrredón, de La Rea y Viamonte. Zona de, ¿qué barrio es ese? Casi 11. Es un 11, ahí al límite, en el límite con Barrio Norte. Recuerden, Viamonte y La Rea, recuerdo el teléfono 15 62 53 5566. Estábamos hablando con Ricardo. ¿Y vos, Carlos, qué opinas de la parte humana? ¿Cómo sentís la parte humana de la doctora Rossi o todo el equipo que trabaja con ella? Y me estaba acordando que quería comentar algo que me pasó hace poco, que tuve un pequeño accidente cervical. Y bueno, inmediatamente de ese accidente, que fue que bajo un colectivo y quedé ahí paralizado por el dolor. Vamos a recordar que Carlos bajó de colectivos, pero no abrió el paracaídas, se tiró del colectivo. Claro, totalmente. Y inmediatamente lo primero que se me ocurrió fue recurrir a la doctora Rossi. Y uno recurre a la gente por dos características. En el caso de los médicos, por lo que sabe hacer, que consideras que te va a resolver el problema,
pero también seguramente por las características personales de esa persona, de ese médico. Y así que en vez de salir volando para el hospital, primero llamé a la doctora y le dije, me pasó esto, esto y esto, y me dijo, vení, bueno, vamos a hacer un tratamiento. Así que me hice un tratamiento de medicina biológica sobre las cervicales, sin ninguna otra medicación del tradicional, y en 15 días estuve fenómeno. Así que quería contarte eso porque tenía que ver con la personalidad, como vos me preguntás, de la doctora, que siempre está dispuesta a dar una mano a la gente. Eso tiene mucho que ver con la cura de la gente, el trato que reciben. Me imagino que cuando te sentís, yo creo que el tema que me dijo, cuando te sentís que sos importante para esa Sí, persona, que no sos totalmente. algo más. Totalmente. Creo que ahí un poco pasa el Sí, tema, sí, ¿no? tal cual. Me parece que también es un poco lo que me decían de Jorge, que Jorge le dedica su tiempo a la gente. Con la doctora Rossi creo que te pasa eso, que, Sí, también. que te hace sentir que te conoce y que realmente te das cuenta que le importa lo que está pasando. Claro, como que estás en casa con el mejor amigo, sí. Mm. Así es. Y además una cosa también importante que se va sumando a esto, porque uno no solamente tiene esta enfermedad, solo las aftas, o solo el asma, o solo... uno tiene generalmente varias cositas, entonces... Uno va por lo que más le molesta, al Claro, uno principio, va por lo que esta más es le mi molesta. prioridad. Claro, pero supongamos, te aparece otra cosita y lo primero que se te ocurre es llamar a la doctora. Claro, porque aparece esa confianza. Es decir, como le pasó a Carlos, antes de salir corriendo al hospital, lo primero que hizo, yo estaba presente, es llamar a la doctora y decirle, mira lo que me pasó, bueno, y qué sé yo. Entonces, ese tipo de confianza es lo que genera lo que yo decía hoy al principio, ¿no? De que la doctora te escuche y te vaya acompañando en lo que vos vas diciendo. Que esto no significa que todo tenga solución a través de la medicina biológica. No, Me no, imagino no, que yo porque yo recuerdo también, porque yo estaba cuando Carlos te llamó, que te iban a hacerte un estudio, a hacerte una placa, Obvio, analizar claro, sí. todo este tipo de cosas que obviamente... No, además, lo que quiero recordar que en el caso, por ejemplo, de Carlos, yo lo asistí con acupuntura, pero lo que pongo a disposición es el cuerpo médico de Principia, en donde los médicos, digamos, en conjunto, desde una visión, en conjunto nos ponemos de acuerdo y se hacen este tipo de tratamientos, cada uno lo suyo, por supuesto, ¿no? Yo creo que, como decíamos antes, la idea es mostrar un poquito, no tanto... estamos hablando de la doctora Rossi, estamos hablando de la odontología neurofocal en general, cuando es bien hecha, cuando se aplica en su magnitud, que no tiene límites. En la boca puede ocurrir un montón de cosas a distancia, pero como ocurre en muchos lugares del mundo, el odontólogo neurofocal es como el coordinador de un grupo de trabajo, donde se incluyen médicos, terapeutas, por ejemplo, en este caso, técnicos, hematólogos, para, por ejemplo, en los casos de PRP o esas cosas que se puedan realizar, pero, por ejemplo, también en el desarrollo de productos junto con químicos, con farmacéuticos. Por ejemplo, sé que tuviste mucho resultado en el tema de dentífricos. ¿Vos lo probaste dentífrico, doctora, Carlos? Sí, y lo sigo usando, sí, muy ¿Sí? bueno. Te blanquea los dientes, inclusive. Es impresionante. Sí. Sería terrible que te los deje amarillos. No, en el caso de esto es que, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que traté de buscar era un dentífrico que tenga ciertas propiedades, que sea natural, que tenga propiedades curativas y además blanqueadoras. Entonces, lo que hago es, de acuerdo al caso del paciente, a las necesidades, hago una suerte de receta, podría decirse magistral, en donde yo le entrego la receta y el paciente se la hace preparar en el lugar donde prefiera. Y bueno, esa es Con lo toda la cual historia. esto no es algo para todo el mundo, es para cada persona lo que Es necesita personalizado. dentro de su crema dental. Así es personalizado de acuerdo a las necesidades, si tienen encías sangrantes, retracciones gingivales, inflamaciones, caries, un pH distinto que es el que favorece la formación de caries. Entonces, de acuerdo a lo que se necesite, es lo que se hace la prescripción. Es una receta que el paciente elige en qué farmacia, en qué laboratorio lo hace, y bueno, con eso se cepilla los dientes, hace buches, gárgaras, a nivel... ¿Por qué le pedís que hagan local. buches? Porque a su vez tiene el efecto de alcalinizante. Tiene efecto alcalinizante, desinflamante, antiinfeccioso, antibacteriano.
Entonces, bueno, con eso mismo, que es como una emulsión, con una gotita en medio vaso de agua se pueden hacer buches, gargarismos, que también lo ha ayudado un poco acá Ricardo. Bueno, vos, Carlitos, también, Sí, ¿no? también, sí lo uso. Y increíblemente blanquea los dientes. Sí, yo siempre hago estas preguntas que son como retóricas, porque obviamente yo también uso el dentífrico, pero es importante que No comentes. tiene flúor, no tiene flúor. Y Así todo lo es más como importante, surgió esto, ¿no? tiene flúor. La idea justamente no fue lograr una crema blanqueadora, simplemente No. fue que la gente pueda usar un producto que no lo esté intoxicando con Que flúor. cumpla la función de higienizar los dientes, de combatir las bacterias, cambiar el pH bucal y que no contenga flúor por los efectos tóxicos del mismo, aunque parece que cuanto más flúor en estas latitudes se le coloque un dentífrico, parece que mejor es. Y bueno, espero que los sicarios no me escuchen, pero en Europa y en los países más desarrollados tienen hasta la obligación, y la gente busca, como en el caso de los desodorantes, que no tengan aluminio, en el caso de los dentífricos, que dice libre de flúor. En estas cosas nos podríamos comenzar a parecer. Le doy los teléfonos para que se puedan comunicar con la doctora Adriana Rossi Casé. El teléfono es 20 08 08 15. Para la gente que se enoja si no doy direcciones, la doctora atiende en Ascuénaga y Santa Fe los días martes, atiende en Cuba, entre Pampa y Sucre, los días jueves, y en Santa Fe, muy cerca de Alto Palermo, los días viernes, con distintas cosas, tanto... hoy nombré este tema de los implantólogos, porque yo sé que vos nunca hablas de este tema, porque digamos que para vos es como un tema menor el hecho de hacer un implante, pero mucha gente vos sabés que lo necesita, y lo importante que usar los implantes cuando creo que no hay otra forma, no hay otra solución, y de hecho siempre manejado a través de la parte biológica, que ese implante no afecte ningún órgano, ¿no? Sí, por Porque supuesto. en ningún lado de la odontología neurofocal está en contra de la belleza de la boca. Al contrario, En vos absoluto. sos una especialista en frente, creo que fuiste una de las primeras que manejó el tema frentes acá en Argentina. Sí, desde el año 87 comencé a hacer. Vamos a los- eso. los- Tengo a Edith la semana que viene. Hoy ya lamentablemente nos pasamos de tiempo. Tengo a Edith con varios temas. Voy como un ping-pong, ¿no? Pero también este tema desarrollado con las gotas para problemas de visión. ¿Qué efecto tienen los que lograron el cuerpo médico y todo este tema? Bueno. En este tema, quiero decir. Como vos dijiste, en el cuerpo médico han incorporado algo que se hace en Italia, con PRP, preparan unas gotitas, y al menos hay dos pacientes, una de ellas es Edith, que nota una mejoría, por supuesto, porque son células madres, en un costo bajísimo, sin ningún tipo de contraindicaciones, y eso lo hace, se hace en el cuerpo médico. La semana que viene vamos a tener otro testimonio que al margen fue uno de los que le sacaste el dolor de un brazo. Está haciendo un montón de cosas, ya es una amiga, pero una de las cosas que me llamó la atención, que una mancha de una quemadura le desapareció prácticamente por completo. Bueno, sí, hace bastantes meses que dio este testimonio, en donde con una cremita también en el cuerpo médico, le ha desaparecido prácticamente le ha desaparecido la mancha de quemadura. Y también tengo entendido que hay muchos casos también de cicatrices profundas, que a veces cuando ves a ciertos cirujanos que son famosos y que uno no nombra para no tener problemas, los desastres que hacen a veces con la gente y después las dejan abandonadas. En este caso, lo que hablábamos hace 2 semanas de una paciente tuya que tiene una cicatriz en la barriga. Sí, un cirujano muy famoso, muy conocido, de hace unos cuantos años, le operó, o sea, para sacarle la grasa de la pancita. Y bueno, lo curioso es que cuando comenzó a hacer el tratamiento de desinterferencia, dentro de la cicatriz, me comentaba, le comenzaron a salir como unas rayitas oscuras, y le está aflorando una sutura continua que hace 7 años que lo tenía dentro del organismo. O sea, si eso no es un campo interferente, los campos interferentes, ¿dónde están? Vos sabés que curiosamente ella comentaba que después de la operación, pero no por la operación en sí, había algo que le decía que se sentía como partida al medio. O sea, literalmente estaba partida al medio en lo que hace a los meridianos, a la comunicación de los meridianos de acupuntura,
Y bueno, gente del cuerpo médico comenzó a trabajarle en forma local, terapeuta neural. La cicatriz de un color oscurito comenzó a mimetizarse con el tono de la piel, y bueno, cada vez más afuera se encuentra este hilo que, bueno, un cirujano plástico ya le he hablado que se lo retire, y que va a ser de una forma muy simple, ¿no? ¿Sabes qué también me hace? Sigo comentando cosas que se me van ocurriendo, ¿no? A veces noto gente que te va como a probar. Así, por Pero te hay una supuesto. paciente, te dijo, a ver, me pasó esto, no quiero dar exactamente el caso, por ejemplo, me dolió la oreja, me dolió, no sé, Sí. el estómago y el dedo gordo del pie. Sí. A ver, ¿con qué diente está relacionado? Que bueno, sí, eso me ocurrió la semana pasada, ¿no? Me dice, bueno, el otro día hice un movimiento y me dolió la panza y el dedo gordo del pie. Y vamos a poner este ejemplo, ¿no? Y me dice, ¿con qué diente está relacionado? Entonces la miro y le digo, con el incisivo central. Me dice, No, vos sos no vas a decir el término exacto que te dijo. Pues no, por supuesto, es decir, muy argentino fue la exclamación. Me jodiste, serían, te traducir. Me dice, no puedo creer que me lo acertaste. Le digo, no, yo no te lo acerté, esto no es una tirada de tarot. Simplemente hay una correspondencia, hay una tabla, la tabla de Dodge, que dice que tal cosa tiene que ver con esta otra, y si llegamos a la boca, el origen es ese. Llegamos a un lindo tema, la tabla. ¿Siempre te manejas tan específicamente por lo que dice una tabla? No, la tabla es una guía, pero como sabemos que... ¿Hay intuición también, como en otros casos, como en otras tantas profesiones? Yo diría que, por supuesto, que la intuición existe en la vida, existe en la vida, pero a través de la experiencia clínica y sabiendo de que nada es exacto en el organismo, y sabiendo que sobre todo en la boca, bueno, el resto del organismo hay entrecruzamientos de fibras nerviosas, la tabla por ahí dice de que, a ver, es el primer premolar y resulta que con un entrecruzamiento de fibras la interferencia está en el segundo premolar. Entonces a veces es por ahí, en la zona en donde indica la tabla, donde tenemos que colocar la repolarización. Pero, esto se ha dado también en la odontología tradicional, en la medicina tradicional, que ocurren rarezas como son referencias o respuestas de tipo cruzado. No solamente que aparentemente la causa está en el primer molar superior derecho y resulta que está en el izquierdo, y si no ese es el superior, es el inferior, pero siempre en torno de la pieza aproximada, a veces hay que buscarlo en forma cruzada. Esas respuestas también se dan. La semana que viene vamos a hablar un poquito más del curso que va a dar Iván Brum, odontólogo carioca. Carioca, sí. Carioca acá en Argentina. Que va a ser para Estética. médicos y odontólogos. Es de estética, tiene una parte estética y una parte terapéutica. Claro, porque también está para muchos temas de contracturas, de problemas en la boca. Cuando hay dolores, Claro. precisamente por contracturas cervicales permanentes, en el caso de que haya quedado secuela de una parálisis facial. Sé que también vas a dar un curso allá, Sí. creo que en Río y en San Pablo y otros lugares. Comenzamos a tener, ojalá así sea, Sí. La un pregunta es, intercambio. está todo muy lindo allá, pero ¿podemos esperar que nos anuncies cuándo lo vas a hacer, este curso de odontología neurofocal acá en Argentina, para los odontólogos argentinos? Porque mucha gente dice siempre, tiene que haber más como usted. ¿Por qué no hay más como usted? Bueno, vamos a ver la respuesta. La idea sería que haya más gente como vos, pero no solamente en la técnica, sino también en el concepto y en la parte humana, cómo tratar a un paciente, porque eso es parte de que el paciente esté bien. A la brevedad, cuando lo que pasa es que no se puede manejar todo junto. Sí, yo sé que estás media complicada en tiempos, pero bueno, la idea es a la sabés que brevedad importante. hacer por lo menos un curso de iniciación del ABC de la odontología neurofocal, y luego, bueno, un curso un poquito más amplio en donde se va a dar toda la parte integrativa, en donde va a haber un poquitito, podríamos decir, materias, ¿no? Para que los profesionales atiendan
no solamente lo neurofocal, sino lo que va incluido, como puede ser el BICOM. Los elementos que puede todos utilizar los elementos de la medicina biológica para derivarlo, integrativa. para poder derivar bien. Exactamente. Que se sepa bien cada uno que atiende para qué lado hay que seguir con el tratamiento del paciente. Muchas gracias, Carlos, por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias a Rosa, que seguramente nos está escuchando, a Edith, a todas las personas que hoy tenían ganas de hablar, pero como siempre se nos va el tiempo, todo pasa muy rápido y a veces no es bueno no ser dedicarle un poco más de tiempo para que la gente pueda expresarse y que quede claro. Lo que estamos buscando en esto que la odontología neurofocal quede claro de qué se trata. Ni sumarle ni bajarle, simplemente qué es. Y en definitiva es una forma de ayudar tanto a la resonancia médica como al doctor Barreiro, como al centro del doctor Di Sanzo, como cualquier profesional a que sea más fácil su camino para solucionar una patología, una enfermedad autoinmune, hasta un cáncer, hasta una enfermedad neurológica, miedo, fobias, una neuralgia de trigémino, dolores en un brazo, en una pierna, un afta, un afta que como dijimos, hasta cosas simples, que son simples cuando no le pasa a uno, cuando uno las vive, todo puede tener su nivel de gravedad o de molestia o de intolerancia. O podemos ser intolerantes a veces, o nos podemos ser... Me imagino que te pones intolerante cuando te duele algo, te sentís mal. Terriblemente. Sí. ¿Vos cuándo pierde River? No me ocurre hace mucho, así que no me acuerdo, me olvidé. ¿Hay algo en el BICOM para eso? Me olvidé, la verdad que no me acuerdo. Estamos tan acostumbrados. ¿Sabes qué? Creo que una de las cosas que vamos a juntar plata para poner en nafta el camión que lleva al equipo a la vuelta olímpica, porque se nos está agotando. Vamos a los teléfonos para que se comuniquen con la doctora Adriana Rossi Casé. 20 08 08 15 20 08 08 15. Gracias Carlos, gracias Ricardo, gracias Jorge por estar, gracias doctora Adriana, y a todos ustedes, sean felices, disfruten, aprovechen cada momento y los esperamos la semana que viene, como siempre, acá en Salud en Tiempos de Cambio. Hasta entonces. Feliz aterrizaje. Pueden desabrocharse los cinturones. Hasta aquí, Salud en Tiempos de Cambio. Los esperamos la semana que viene para emprender un nuevo viaje juntos.